El contacto, amigos que sintonizan BPI TV desde Caracas. Vamos de inmediato a escuchar las declaraciones en los jardines del Palacio Federal Legislativo del diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Richard Blanco, quien tiene importantes anuncios sobre este tema de una nueva fracción parlamentaria. Vamos a escuchar parte de este pronunciamiento. El caso del diputado Juan Pablo García, porque tuvo un accidente y le tuvieron que enyesar un pie, pero está el suplente Carlos Bastardo. Queremos anunciar a Venezuela que la Asamblea Nacional, como ente democrático, plural, sin duda alguna debe democratizarse más. Y por tal motivo queremos anunciar a estos venezolanos, que son la mayoría, que creen en que debemos a la mayor prontitud rescatar los principios y los valores de la democracia, empezando por supuesto por la escogencia de presidentes, gobernadores, alcaldes, por dirigentes que de alguna manera el voto del pueblo es el que representa el perfil de quienes deben ser elegidos, pero que lamentablemente en los últimos tiempos no hemos podido tener un voto transparente que le dé confianza a los venezolanos, así como también ver que nuestros hermanos venezolanos siguen muriéndose en los hospitales y se mueren de mengua, que por desgracia ya no es la enfermedad la que los lleva a la tumba, sino que no hay implementos médicos quirúrgicos. Cuando observamos que en Venezuela el poder adquisitivo del venezolano no alcanza para absolutamente nada y otros tantos problemas que los venezolanos padecemos, hemos decidido hacer una fracción ampliamente opositora del régimen, ampliamente democrática, ampliamente unitaria, porque la Asamblea Nacional no puede solamente ser de los parlamentarios, tiene que ser también de los electores que nos dieron la confianza para ostentar los cargos que nosotros aquí hemos recibido. Y por tal motivo anunciamos a Venezuela, a nuestros electores, que a partir de hoy hemos notificado al presidente de la Asamblea Nacional, a los compañeros representantes de esta asamblea que, repito, fue escogida, elegida por más de 14 millones de electores el pasado 6 de diciembre del año 2015, y aquellos venezolanos que esta misma asamblea llamó para que buscáramos el transitar, el norte, para rescatar el hilo constitucional perdido y la democracia el pasado 16 de julio, que hemos conformado la nueva fracción parlamentaria opositora denominada Fracción Opositora 16 de julio. A tal efecto, en esta primera puesta en escena de nuestra fracción opositora 16 de julio, permítanme leer un documento muy sucinto de lo que va a ser nuestro accionar dentro de esta Asamblea Nacional de Venezuela, que no es más que la que nosotros asumimos cuando fuimos juramentados por el pueblo de Venezuela para representarlos y para discutir los principales problemas que tenemos los venezolanos y de alguna manera levantar nuestra voz para ser interlocutores válidos de las necesidades de un pueblo que, por desgracia, cada día está sumergido en mayor crisis en Venezuela. La fracción parlamentaria 16 de julio se define como una alianza opositora al régimen neocomunista del llamado chavismo-madurismo, que trata de mantenerse a toda costa en el poder en Venezuela. La nueva fracción nace para luchar por las libertades políticas, para democratizar el poder y eliminar el autoritarismo. 16 de julio se define al mismo tiempo como una fracción unitaria que surge de la necesidad de tener una plataforma donde coincidan diputados a la Asamblea Nacional sin importar su militancia partidista o a qué estado del país nos representen, pero que tienen un compromiso común de hacer valer
el mandamiento expresado por más de 7.600.000 venezolanos en la consulta popular o plebiscito el 16 de julio del año 2017 que llamó esta Asamblea Nacional. Lograr la salida de este régimen por la vía democrática y ejecutar acciones coherentes con las exigencias y expectativas de la sociedad democrática del país. En ese sentido, apreciados electores venezolanos, esta fracción parlamentaria tiene entre sus objetivos inmediatos promover la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, luchar de verdad porque en Venezuela se realicen elecciones limpias y transparentes, reincorporar los diputados electos por el Estado Amazonas, que jamás debieron haber salido del hemiciclo de esta soberana Asamblea Nacional que fueron electos por el voto popular, defender a los diputados presos y perseguidos políticos, defender la libertad de expresión y hacer prevalecer los derechos humanos, así como convertirse en un instrumento eficaz que impulse desde el Parlamento acciones políticas y sociales que atiendan los graves problemas de la alimentación, la salud, el transporte, la seguridad y colapso de los servicios públicos que sufren los venezolanos. Conviene destacar, amigos electores, venezolanos todos, que esta nueva fracción parlamentaria no aceptará pactos de ningún tipo, diálogos, negociaciones ni acuerdos con este régimen que se hagan a espalda del pueblo venezolano y sin el conocimiento de sus legítimos representantes, los diputados a la Asamblea Nacional. Nuestra aspiración es promover la transformación integral y ordenada de Venezuela hasta convertirla en un país democrático, en lo político y dinámico, en lo económico y justo en lo social. Por tal motivo, hoy vamos a entregar el oficio al presidente de la Asamblea Nacional, al jefe de la fracción y a secretaría, a todos los parlamentarios, ya le hemos anunciado, pero especialmente a quienes nos debemos, a los electores, y busquemos un propósito sublime y superior, que es la unidad del pueblo, la unidad general, la unidad de propósitos, que todos la tenemos claros, y es la salida de un régimen que le ha traído golpe, miseria, hambre, corrupción al pueblo de Venezuela. ¿Qué partidos? Somos ya una fracción de 13 diputados. Vamos aquí, por supuesto, a conformarla, o ya la hemos conformado, con representantes de Convergencia, de 20 Venezuela, de los compañeros de Alianza Bravo Pueblo, de los compañeros de diferentes organizaciones políticas que en su condición de diputados, y más que en los partidos políticos, pero su condición de diputados que está establecido claramente en la Constitución, donde se le da el derecho de tener su propia libertad de conciencia, han agrupado esta fracción que, repito, lleva como norte ser instrumentos válidos. Es nuestro propósito de las necesidades de un pueblo que está sumamente angustiado. ¿Cómo será la actuación ante el bloque entonces parlamentario de la Mesa de la Unidad? Bueno, ya lo hemos indicado, Yo voy a asumir en nombre de mis compañeros, a los cuales les agradezco la posibilidad y la confianza que van a tener en mí para dirigir esta fracción en los próximos meses. Y con la diputada Dinora, quien será la subjefe de la fracción. El trato tiene que ser igualitario con los compañeros. No nos motiva más que se nos escuche nuestra palabra. Y espero que así sea, se lo he comunicado al diputado Stalin González. Nosotros vamos a levantar la voz en nombre del pueblo. Cuando no se nos dé utilización del reglamento, por supuesto levantaremos la mano para hacer propuestas que vayan, repito, en concordancia con las necesidades de un pueblo que pide a grito la representación popular.
No, nos dijimos que no aceptaríamos diálogo ni pacto hasta tanto el pueblo no sepa y hasta tanto nosotros no sepamos. Hoy tuvimos una reunión, adelanto para informarle, porque si algo vamos a tener en esta fracción es hablarle claro al país. Y si los colegas periodistas nos permiten todos los martes o cuando exista sesión en este Parlamento, informar a los venezolanos y a ustedes, colegas periodistas, lo vamos a hacer para que estén informados de nuestra posición. Hemos dicho hoy que en este tercer punto nosotros tenemos diferencias que no se pueden despachar hoy mismo. Por tal motivo, los jefes de fracción hemos decidido iniciar ese debate, pero por supuesto he solicitado en esta nueva fracción 16 de julio que uno de nuestros diputados exprese claramente la posición de esta fracción 16 de julio, que no es más que la fracción del pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos diferencias muy notables. Por ejemplo, lo de asistir a República Dominicana. República Dominicana ni a bailar merengue. Allí no se están haciendo diálogos que lleven la posibilidad real, la posibilidad cierta de que nosotros podamos hacer un diálogo fructífero y serio. En segundo lugar, nosotros creemos que es importante, porque el pueblo así lo ha manifestado, no solamente en las redes sociales, porque a veces critican las redes sociales, incluso nos critican a nosotros, a los colegas periodistas, que decimos las cosas como no son. No, es el pueblo que nosotros visitamos en los barrios y urbanizaciones de este país, que nos gritan que debemos tener una escogencia de nuestros representantes en cualquier diálogo que se pudiera eventualmente dar con personas que estén con un perfil que el país pueda realmente sentirte con confianza. ¿Por qué no incorporar, por ejemplo, eso es lo que queremos nosotros discutir, porque lamentablemente hoy, no, porque nosotros no tenemos el proyecto todavía en nuestras manos y se va a empezar a discutir a las 3 de la tarde, pero les adelanto que esa discusión no acaba hoy. Y no puede acabar porque este no es un tema de ver cómo amaneció la ciudad de Caracas, con qué clima. Entonces, no, nosotros se informarán, los que tengan que informar eso. Tengo entendido que no se va a dar esa reunión. Sin embargo, repito, nosotros tenemos diferencias y se la vamos a hacer saber hoy en el debate, en el tercer punto, al pueblo de Venezuela. La vamos a hacer saber, una coyuntura entre la mesa. No, aquí no hay ninguna fracción. Pero esto implica una nueva división. No. Aquí no hay división. Aquí lo que hay es simplemente el derecho a que se respete, a que se democratice simple y llanamente el Parlamento venezolano. Aquí hay varias fracciones. Aquí está la fracción de Primero Justicia, aquí está la fracción de Voluntad Popular, aquí está la fracción de Acción Democrática, ahora está la fracción del 16 de julio, la fracción del pueblo en la calle, que necesariamente se está incorporando. No, nunca, colega periodista está mal informada. Aquí nunca ha habido una fracción de Alianza Bravo Pueblo, porque quien les habla es el único diputado. Entonces, no se puede constituir una fracción cuando no haya menos de 2 diputados principales. De tal suerte que yo formaba parte de otra fracción a la cual hoy le he informado que me retiro para poder tener posibilidades de ejercer ese artículo de la Constitución Nacional, que es el 201, que aclara para todos, podamos tener tranquilidad al respecto. El artículo 201 de la Constitución de la República Bolivariana establece: los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, nunca sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal, pero ese voto personal se une en un solo hombre, en una sola mujer, para aquellos venezolanos que votaron por nosotros y para aquellos venezolanos que esperan que muy pronto se restablezca la democracia en Venezuela. ¿Esa decisión los deja ustedes fuera del pacto de gobernabilidad de la Asamblea Nacional que se hizo en 2015? No, ahora es que vienen momentos importantes para este Parlamento donde vamos a exigir que se democratice. Nosotros no venimos a hacer obstrucción de ningún tipo de acciones que en materia legislativa se realicen. Eso sí, cuando tengamos que votar negativo, vamos a votar negativo y se lo vamos a expresar al pueblo. Cuando tengamos que salvar nuestro voto, lo vamos a hacer, porque en definitiva,
Eso es el establecimiento de las acciones parlamentarias. Nosotros vamos a ser parlamento. Nosotros vamos a ser los diputados de esta fracción, que por cierto tiene un nombre verdaderamente emblemático y que nosotros vamos a hacer honor a él el 16 de julio. Este pacto, entonces ustedes pudiesen solicitar que sea reformulado de manera de tener cabida esta nueva fracción. Lo hemos venido planteando desde el principio, desde siempre. Muchas gracias a todos y gracias por colaborar. En palabras del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Richard Blanco, quien manifestaba esta nueva fracción llamada 16 de julio, información que incluso les habíamos mencionado en otros pases informativos. Ya lo confirma, al menos 13 diputados integrarán esta fracción opositora. Ellos han dicho que no se deslindan de la mesa de la Unidad Democrática, pero propiamente formarán esta nueva fracción para tener posturas distintas por algunas diferencias, sobre todo el mesa del diálogo o el tema de la mesa de diálogo es algunas de las incidencias que tomaron para poder realizar o tener esta nueva fracción. Es parte de la información al momento. La invitación es que se mantenga atento. Ya vamos con más reportes desde la Asamblea Nacional Venezolana, porque ya ha iniciado incluso la sesión ordinaria prevista para las 11 de la mañana. Por lo pronto ya regresamos. Quédese atento a nuestra señal. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.